Ok, muy buenas noches, tengan todos ustedes, la paz del Señor esté con todos Sí, ustedes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes y esta vez pues estamos con una invitada del lado del mismo protestantismo, es una evangélica llamada Rosangels, tal vez ustedes la conocen ya por los medios de las redes sociales. Bueno, mi nombre es Boris Soto y estamos aquí en el canal de Iglesia Católica, vamos a compartir este enlace, esta transmisión este mismo discurso, este mismo tema que vamos a tocar es la infabilidad papal. Es un tema pues troncal de la misma fe católica. Pues bueno, voy a dejar que se presente Rosangels, nuestra invitada el día de hoy. Adelante, Rosangels. ¿Qué es lo que defiendes y desde dónde nos hablas y a qué congregación o a qué confesión perteneces? Adelante. chica, me llamo Rose, me conocen por Rose, me llamo Noelia, soy de Montevideo, Uruguay, y mi posición es demostrar que no existe tal cosa como una infalibilidad papal, bien como dijo Boris, troncal del catolicismo, más no desde el lado nuestro, ni bíblico, también me atrevo a decir. Así que bueno, bendiciones a todos. Ok, bueno, ahí estaba la participación, ustedes ya han escuchado desde dónde nos habla. Pues yo ahora me voy a presentar y posteriormente vamos a hacer 3 tiempos de 10 minutos. Cada uno va a tener 10 minutos para poder exponer. No sé, yo voy a controlar su tiempo de ella cuando le toque y ella va a controlar el tiempo mío cuando me toque. Si por ahí tal vez puede aparecer un moderador, tal vez puede ser Waldo Rodríguez o alguna persona de ahí, vamos a invitarle pues en el transcurso de esta transmisión para que él pueda tomar los tiempos. Pero hasta mientras lo vamos a hacer de esta manera. Pues bueno, mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Basílica Menor de San Francisco, les estoy hablando desde La Paz, Bolivia, y para mí es un placer, es un honor el poder transmitir en este su canal, en este compartir del día de hoy. Bueno, ¿qué te parece, Ros, si comenzamos ya? ¿Tienes los tiempos? ¿Puedes tomarme el tiempo para que no sea parcializado el tiempo, más bien sea imparcial? No te des un cronómetro por ahí porque la verdad es que yo no. Pero bueno, Nada, ahora yo estoy confío en tu desde el criterio. celular. Sí, Ok, yo también estoy desde está el bien, celular y no puedo. entonces está bien, lo vamos a hacer así. Nos vamos a guiar por la hora. ¿Está bien? Entonces, pues bueno, Dale. yo comienzo desde ya, ahora mismo. Me gustaría que cierres tus micrófonos y voy a comenzar pues con la exposición. Bueno, la infabilidad papal, ¿qué te puedo decir? Es una parte troncal del mismo catolicismo, de nuestra Santa Iglesia Católica, y básicamente pues en las Sagradas Escrituras lo podemos ver explícitamente en el primer concilio de Jerusalén, ¿no? Esto te estoy hablando desde la mitad del primer siglo. Entonces ya se celebraba un concilio. Era para definir pues algún aspecto en el cual se tenía duda o algún aspecto en el cual pues se enseñaba cosas contrarias a lo que era pues el mismo cristianismo, para dilucidar esas, ¿cómo te podría decir? Esas mismas dudas que se tenía, se decidió ir donde los presbíteros y donde los pilares, donde obviamente la parte fundamental de esta infabilidad. Con infabilidad nosotros nos referimos a que Dios, el mismo Dios, a través de su mismo Espíritu Santo, también tiene esa infabilidad, ¿no? El mismo Papa, digámoslo así, en este sentido, Pedro, habla por Dios, no habla las palabras del mismo Dios, y esto lo vamos a encontrar también en la Biblia. Pero más antes, déjame explicarte un poquito. La palabra en sí, infabilidad, significa exactamente lo que nos dice el mismo diccionario del habla española, ¿no? Y también nosotros podemos ir también etimológicamente que significa exactamente lo mismo y te dice que es una incapacidad de error o de engaño. Entonces, en las palabras de Pedro, nosotros podemos encontrar esa imposibilidad de engaño en cuanto se refería pues a un tema muy importante como era en ese tiempo pues de la circuncisión. Hoy en los mismos concilios se celebra pues igual esta infabilidad,
cuando el Papa habla en ex cátedra. ¿Qué significa esto? Que el Papa pues habla como lo hacía el mismo San Pedro, te lo estoy dando así clarito para que tú puedas comprender, para que nosotros podamos entender de lo que se trata. El mismo San Pedro se pone de pie y empieza a hablar y les dice que no tenían que ponerle yugo, más yugo de los que sus mismos padres podrían habernos soportado. Y esto te lo dice pues la misma palabra del Señor y vamos a irnos directamente a lo que es ese pasaje troncal para darte pues esa misma referencia y para ver si nosotros estamos inventando esta infabilidad, esta ex cátedra o no. Si nosotros estamos inventando, pues lo va a decir la palabra del Señor. Y si nosotros estamos en lo cierto, también lo va a decir la palabra del Señor. Vamos a irnos a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 15. Espero que ustedes también allí en sus casas lo estén buscando. El capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 7 aproximadamente. Vamos a leer desde un poquito más antes para pues para que ustedes puedan entender pues el contexto. Te dice el 15:1, te dice: Llegaron algunos de Judea que aleccionaban, dice, a los hermanos con estas palabras: Ustedes no pueden salvarse a no ser de que se circunciden como manda la ley de Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé contra ellos mismos, o sea, contra los que querían circuncidar. Al fin, dice, se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran, ahí está, a Jerusalén para tratar una cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Esta reunión que se trata con estos mismos líderes de la misma iglesia, tal vez se puede llamar o se llama exactamente un concilio. Esta convocación, esta reunión entre todos los mismos hermanos, entre los obispos, entre los pilares de la iglesia que eran los apóstoles, entre los presbíteros que eran también designados, impuestos las manos por los mismos apóstoles. Entonces esto era pues prácticamente lo que nosotros llamamos concilio. Entonces, en este concilio, ¿qué se trataba? El tema de la circuncisión, el tema de la ley de Moisés, el tema de la ley antigua, de ese pacto con Dios. La circuncisión antes era entrar dentro de ese mismo pacto, con esas mismas leyes, con esa misma norma y entrar dentro del pueblo elegido de Dios. Eso era la circuncisión. Esto te estoy dando para que tú entiendas a lo que se refiere con infabilidad papal y a lo que se refiere cuando el Papa habla pues ex cátedra, ¿no? O sea, que no puede errar uno y que no puede engañar, o sea, no puede mentir, no lo puede hacer y eso es lo que significa pues que es lo que significa esta infabilidad papal, ¿no? O sea, no puede fallar, no puede errar y no puede mentir. O sea, no lo puede hacer. Por más que quiera moverse tal vez por un sentimiento que le esté carcomiendo, no lo puede hacer porque está representando al mismo Dios. Y esto te lo va a decir el mismo San Pedro y te va a decir, esto ocasionó, dice, violentas discusiones con Pablo y Bernabé. Con ellos al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran al mismo Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y con los presbíteros. La iglesia, dice, los encaminó y atravesaron Fenicia, Samaria. Al pasar, pues, contaban con todo lujo de detalles la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, escuche muy bien esto, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y por los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: ¿Es necesario circuncidar? Escuchen muy bien esto. Es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Bueno, cuando surgen estas cosas, estas diferencias dentro de la iglesia o fuera de la iglesia o de una ruptura de la misma iglesia, que te va a decir, por ejemplo, los sedevacantistas o los mismos luteranos, los mismos protestantes aquellos tiempos del siglo XVI, cuando se trataba de esto, pues el Papa hablaba ex cátedra. El Papa se pronunciaba y también el Concilio de Trento que se ha celebrado en esas mismas fechas para dar una respuesta definitiva al mismo protestantismo. ¿Por qué se convoca un concilio? Estamos viendo nosotros aquí que se convoca un concilio cuando hay un problema, cuando hay una discusión, cuando hay una ola, se podría decir, de una desviación del mensaje del mismo Cristo, cuando quieren desviar a algunas personas el mensaje de Cristo con el título autoproclamado de cristianos. Entonces, solamente cuando surgen esas cosas, sale el Papa, sale el concilio
Y aquí es donde se ve la infabilidad papal en todo su esplendor, con un ejemplo totalmente claro, totalmente explícito, y también donde sale pues lo que nosotros llamamos cuando el Papa habla a ex cátedra. ¿Y qué es ex cátedra? Te lo voy a enseñar. Y te lo voy a enseñar facilito para que tú puedas reconocer. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. ¿Quiénes se reunieron? Los apóstoles y los presbíteros, y también se reunió, pues ahí estaba Pablo, ahí estaba Bernabé y ahí estaban los mismos fariseos que habían abrazado la fe. Bueno, dice, después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie. Y es lo que hace el mismo Papa. Cuando habla ex cátedra, se pone en pie y tiene que hablar las palabras del mismo Dios. No tiene que mentir, no tiene que engañar, no tiene que errar. Y justamente esta movida es muy peligrosa. Es como si en el ajedrez movieras a tu rey. Pasa lo mismo, no arriesgándote a que puedan ganarte la partida, puedan hacerte jaque. Es lo mismo. Lo mismo pasa con el Papa. Cuando se pronuncia, cuando se mueven estos concilios, habla ex cátedra y habla con esa infabilidad. Y te dice, después de una calorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo, esto es lo que dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Bueno, les está contando, les está hablando, al igual que lo hacen los papas en los mismos concilios. Ahí ustedes pueden ver sus declaraciones, sus cartas y sus decretos. En el 8 dice, y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos, al comunicarles el Espíritu Santo al igual que nosotros. Está hablando de Dios, está hablando de que Dios ha hecho esas cosas, de que no pueden obligarle a Dios y todo eso, y te lo va a decir explícitamente cuando habla pues con esa infabilidad y ex cátedra. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? Ahí está, la ex cátedra. Ahí está la infabilidad. No puede mentir, no puede errar y tiene que hablar pues toda la verdad de Dios. Y te está diciendo aquí, ¿quieren ustedes mandar a Dios ahora? O sea, las palabras de Pedro, lo que está diciendo es cierto. Nadie puede moverlo porque pone esas mismas palabras, ese mismo testimonio a la altura de palabra de Dios. Y te está diciendo, ¿quieren ustedes acaso mandar a Dios ahora? Y esto es pues la ex cátedra y esto mismo es la infabilidad papal. O sea, no erró, no puede mentir y te está hablando en voz de Dios. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello a los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar ni tampoco nosotros? Ahí está. Está hablando en boca de Dios y les está retando a todos. ¿Quieren ustedes mandar ahora a Dios? Si Dios quiso que por mi boca los paganos anunciaran, o mejor dicho, abrazaran la fe. Y pues bueno, con esto yo cierro y ustedes han visto con un ejemplo muy claro que es en un mismo concilio, que es hablar a ex cátedra y que es hablar con esa infabilidad o tener la misma infabilidad. No se puede errar porque el mismo designio del mismo Señor Jesucristo para los papas fue que fueran esa piedra firme base de toda la construcción. Adelante, Ross. Bueno, adelante, se te escucha. Uy, hola. Sí, adelante. Adelante. Ah, perdón, es que estoy teniendo problemas. Sí, se nota de conectividad. Me- Sí, ¿me puedes avisar, por favor, unos un- Bueno, tu conexión está deficiente, Ross. No se te escucha. Hola. Sí, 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 sí. Ahora sí se escucha. Ya, A ver ahora si sí, adelante. ahora sí.
Sí, Avísame sí. por favor un minuto antes. Ok, Dale. Bueno, adelante. bueno, voy a empezar usando los argumentos católicos para demostrar la infalibilidad papal. Como bien dijo Boris, eso es algo troncal que surge o nace en el catolicismo, que viene de ahí. Uno de los argumentos católicos más citados provienen de Juan, del capítulo 21, versículos 15 al 17, donde supuestamente Pedro le dice, donde se le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. El católico utiliza este texto para colocar a Pedro en una posición de infalibilidad superior a todos los demás cristianos. Pero la palabra de Dios no dice que Pedro era pastor de pastores. Ahí solamente está diciendo que Pedro era pastor de ovejas. La Biblia dice solamente que Pedro sería pastor de ovejas y no pastor de pastores. La Iglesia Católica enseña que Pedro es el jefe de apóstoles, el obispo de obispos y por ende el pastor de pastores. Pero a esto también lo podemos refutar con Primera de Pedro 5:4, donde Pedro dice, y cuando aparezca el sumo pastor, alcanzarás la incorruptible corona de gloria. Y se estaba refiriendo a nada más y a nada menos que al mismo Jesucristo. ¿Por qué Pedro no es el infalible? Porque el único infalible es Dios. Jesús mismo es infalible. Jesús es nuestro único sumo pontífice. El Papa no puede ocupar el lugar de Jesús. Si nosotros leemos Hebreos 5:10, Hebreos 4:14, 8:1, 3:1, 5:1, 5:5, 10:21, 6:20, 4:15, 9:11, Hebreos 2:17, Hebreos 7:26. Vamos a ver que todos esos títulos de infalibilidad, de sumo o mayordomía, como, perdón, como se diga, lo ocupa Jesús, no Pedro. Pedro no puede ocupar un lugar que le corresponde, como bien dice 1 Pedro 5:4, le corresponde solamente a Jesús. Y tampoco dice en Juan 21:15-17 que Pedro sería pastor de pastores, sino que simplemente estaba diciéndole que pastorearía mis ovejas. Jesús también dice en 1 Pedro 5:2, apacienta el rebaño de Dios que está entre vosotros. ¿Por qué en 1 Pedro se habla de vosotros? ¿Por qué no se dirige? ¿Por qué Pedro no estaba entendiendo que no solamente a él le correspondía esa tarea? Pedro dijo que era para todos los ancianos alimentar porque entendía que no era exclusivamente para él. Entonces, ¿dónde queda el pastor de pastores? Ocurre lo mismo también con Hechos 20:28. Dice, cuiden de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Nuevamente, está hablando donde Dios les ha puesto como obispos. Pedro está reconociendo que él no solamente, que no es la figura central ni la figura que en realidad ocupa el Señor Jesucristo, el cual es, como bien dijimos en 1 Pedro 5:4, el pastor de pastores solamente Jesucristo. También Pablo comprende lo mismo que Pedro, que en el versículo que leímos, eh, Pablo comprende lo mismo que Pedro, que no hay un solo pastor de pastor, que hay un solo pastor de pastores y es Jesús, pero no lo ocupa Pedro, porque si no, ¿por qué hay muchos obispos para pastorear la iglesia de Dios? Cristo llamó a Pedro a pastorear, lo cual es el deber de los cristianos, y no se lo dijo a él en modo de entregarle ninguna primacía. Eh, Pedro nunca se puso en lugar de superioridad, lo vemos en la Biblia en 1 Pedro 5:1, en 1 Pedro 5:4, está más que claro. Eh, em, Después, sumo pastor, si lo traducimos del griego, es archipoimen. Arche significa liderazgo, por ende, archipoimen no es más que líder entre los pastores que pastoreaban la iglesia, y este líder es únicamente Cristo. Jesús, asimismo, es nuestro único pontífice. Lo sabemos perfectamente que el único líder, el sumo sacerdote, el único
primero es Jesucristo y Pedro no puede ocupar ese lugar. También a veces quieren dar a entender los católicos que Pedro es el más citado en la Biblia, pero sin embargo no es Pedro, sino Pablo. Pablo tiene 210 menciones, Pedro solo 190, y si nosotros usáramos el argumento antirracional de los católicos y decimos que por cantidad de mención se vuelve infalible un apóstol, entonces estaríamos utilizando un argumento totalmente irracional, porque también Judas es el tercero más mencionado y esa argumentación entonces es totalmente carente de justificación para darle la infalibilidad a alguien. Em, También sabemos que en Hechos de los Apóstoles se comienza a narrar la conversión de Pablo y a partir de Hechos 9:3, a partir de ahí, Lucas comienza a enfocarse más en el ministerio de Pablo. Entonces, ¿dónde está el liderazgo de Pedro? Pedro desaparece desde el capítulo 16 de Hechos. También dice en Gálatas 2:9, reconociendo la gracia que me había sido otorgada, Santiago, Pedro, Juan, vistos como pilares, extendieron su mano derecha y Bernabé como su signo de comunión estuvieron de acuerdo en que nos dirigiéramos a los gentiles y ellos a los circuncidados. Entonces, en Gálatas 2:9 pregunta, si Pedro tiene primacía por ser nombrado primero, deberíamos asumir que en Gálatas esta primacía la estaría perdiendo, porque ahí es falso aplicarlo a Pedro entonces en ese versículo, en Gálatas 2:9. Eh, si le vamos a aplicar, si vamos a extraer o a sustraer de la Biblia los lugares donde Pedro estaba liderando y vamos a quitar o obviar los versículos como segunda, sí, Gálatas 2:9, perdón, donde el líder no era Pedro, entonces por demás la premisa católica. También en Marcos 10:42 dice, ¿sabes? Los gobernantes de las naciones les dominan y las personas importantes tienen poder sobre ellos. Dice, no será así entre vosotros. Entonces, ¿cómo le vamos a dar una infalibilidad a Pedro, una supremacía a Pedro, si en mismo Marco 10, versículo 42, dice que no será, dicen, sabes que los que son considerados gobernantes de las naciones les dominan y las personas importantes tienen poder sobre ellos, mas no será así entre vosotros, porque el catolicismo romano le da eh, jerarquías a los apóstoles cuando la palabra de Dios dice que no será así. En el argumento católico, Pedro se llama, ahora, el otro argumento católico es que Pedro se llama Simón y se llegó a llamar Pedro luego de que Cristo le cambió su nombre en Juan 1:42. Y como solo el nombre de Pedro fue cambiado, se asume un supuesto liderazgo eh, para Pedro. Pero la Biblia en Hechos 10:32 dice, entonces enviaré a Jope y envía a Simón que se apellida Pedro. Este está en la casa de Simón el curtidor junto al mar y viniendo os hablará. Llegó un apellido, porque también dice en Hechos 10:18, y cuando llamaron preguntaron si Simón cuyo apellido era Pedro. Es decir, lo del cambio de nombre es otro invento católico. No hubo cambio de nombre, lo que hubo fue agregar, Jesús le agregó un apellido, como dice Hechos 10:18 y como dice Hechos 10:32. Y no solo esto, sino que también en Marcos 3:17 Jesús hace lo mismo con Juan y con Santiago. Vamos a leer Marcos 3:17. Y Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quien llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. O sea, vemos la misma situación. Pedro, y acá vemos la misma situación este, con Juan y Santiago. Jesús hace lo mismo, significa hijos del trueno, y se lo hizo a Jacobo
digo, a Juan y Santiago. Le puso Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quien llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Perdón por ser tan reiterativa. Por ende, Pedro es el principal porque Cristo cambió su nombre. Esa premisa es falsa, es una falsedad católica. Pedro también, si vamos a otro argumento católico, dice que Pedro es la piedra de Mateo 16, 18. Si lo fuera, el mismo hecho de que Jeremías significa llave, llave exalta, no significa que Jeremías era Dios. O Isaías, que significa Jehová es salvación, no significa que Isaías era Dios. O mismo Oseas, que significa Salvador es Dios, no significa que Oseas era Dios. Dios también cambió el nombre de Jacob a Israel y significa el que reina con Dios, lo cual no implica que Dios comparte su trono con Jacob. Del mismo modo, agregar el nombre Pedro a Simón no implica que Mateo sea la piedra, que sea la piedra Pedro. Y de hecho la Biblia nos deja bien en claro saber que la piedra es Jesús. También en Mateo 16-19, otro argumento católico donde dicen que Cristo entrega a Pedro las llaves del reino de los cielos y dijo que todo lo que él conectara en la tierra estaría conectado en el cielo y lo que desconectara en la tierra sería desconectado en el cielo. Y eso para los católicos significa que Pedro tenía infalibilidad papal y gobernó a todos los cristianos. Pero si Pedro era infalible por poseer las llaves, entonces todos los apóstoles deberían ser igual de infalibles, dado que en Mateo 18:18 Jesús no habla únicamente a Pedro, sino a todos los apóstoles. Si las llaves son significado de infalibilidad, no debería existir el mismo mensaje en plural para todos los discípulos. También podemos leer en Lucas 11:52, donde dice, ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban impedisteis. Entonces, acá en Lucas 11:52 podemos ver que las llaves estaban en manos de los fariseos, y sin embargo no vemos entre los fariseos por tener las llaves un papado. Eh, Somos los embajadores de Cristo, también dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:20, quitándole una infalibilidad a Pedro. Y también, si podemos leer en 1 Corintios 1:11 al 13, este, Tiempo. tiempo, bueno, Sí. Pues bueno, se acaba de integrar aquí el moderador. jugarlo, Hemos, sí. sí, hemos hecho ya dos tiempos de 10. Nos falta a cada uno a 2 tiempos. Y pues bueno, van a ser de 10 minutos. Ubaldo, Ya estamos ¿estás listos. ahí? Preséntate. Sí, aquí estamos. Buenas noches. Mi nombre es Ubaldo Rodríguez. Soy originario de México, Distrito Federal. Vivo en Chicago, Illinois, y pertenezco a la parroquia de San Blas, ubicado en Summit, Illinois, aquí en Chicago. Soy cristiano católico y bueno, me invitaron a moderar los hermanos. Saludos a la hermana Rose, que vive hasta allá bien lejos, hasta el fin del mundo y más allá, allá en Uruguay. Saludos a la Sí, hermana y un saludo también para mi hermano Boris también, que él vive allá en el centro del mundo, allá en La Paz, Bolivia. Entonces, vamos a comenzar. Disculpen por la tardanza y ya estamos listos para comenzar a moderar. Entonces, el tiempo que viene es para nuestro hermano Boris, ¿verdad que sí? ¿Estoy bien para... Sí, sí, estás bien. Ok, entonces, a todas las personas que nos van a ver, que estamos hoy en esta noche llevando compartir de la palabra, les pedimos que sigan compartiendo este video, que lo lleven a todos los lugares para que sea de edificación para todas las personas. Vamos a comenzar con los 10 minutos, ya sería de refutación de nuestro hermano Boris a su exposición de la hermana Rose. Entonces, por favor, vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, ya saben, sin faltar al respeto, sin hacer cosas fuera de, y todo con respeto, porque si no los voy a tener que callar. Entonces, ¿estás listo, Boris? Totalmente. Ok, mi hermano, entonces tu tiempo comienza a partir de ahora.
Ok, muchas gracias. Pues bueno, hemos visto aquí las mismas cosas que va diciendo Ross Angels. Para mí es muy fácil refutar los argumentos de Ross Angels. Es muy fácil darle a conocer pues la verdadera doctrina en este sentido, ¿no? Y vamos a irnos pues al mismo Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles al capítulo número 10 y donde no te dice que fue un apellido. Eso solamente te lo ponen los protestantes que evidentemente son realmente fruto de fanáticos. Esa palabra de apellido no se encuentra jamás en el vocablo de la antigua escritura. En griego no existe apellido, en el diccionario bíblico no lo vas a encontrar, no hay, no existe esa palabra en esta parte. Eso simplemente lo pusieron los fanáticos neosectarios para querer negar lo que Pedro era. Esto para que tú puedas tener de información, Ross, para que ya no digas cosas que no son ciertas, cosas que para mí evidentemente pues es para darme un balazo porque digo, wow, ¿de verdad está diciendo eso? ¿De verdad no ha escudriñado bien las escrituras? No existe en el original esta palabra de apellido, no hay. Así que cuando dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versículo 5, dice claramente, ahora envía a algunos hombres a Jope para que traigan a un tal Simón llamado Pedro, otra vez, para que traigan a un tal Simón llamado, no apellidado, no que tiene por apellido, eso no sé quién te mintió. Para mí, yo ahorita, si tú fueras mi contrincante, un varón, me podría echar a reír. Y casi me echo a reír. Cuando dijiste apellido ahí, yo, la verdad dije, no, ¿de verdad está diciendo eso? No existe esa palabra en el en la Biblia, en esta parte, en este versículo. No hay apellido. Eso no existe en griego, aquí para la Biblia. No existe. Así que en esta parte no dice apellido, dice llamarse, o sea, nombrarse. Y te dice claramente, otra vez te lo leo. Ahora envía a algunos hombres a Jope para que traigan a un tal Simón llamado Pedro. En el 19 también dice, al día siguiente, mientras iban de camino ya cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Era el mediodía. Entonces la Biblia, en este mismo Hechos de los Apóstoles, el mismo San Lucas designa al mismo San Pedro como la roca, como esa piedra fundamental, porque si fuera así el caso de que si estuviéramos debatiendo lo que es la roca y todas esas cosas, te podría dar con la palabra cefas, que significa roca o piedra rocosa. El mismo Pablo que tú lo has nombrado le llama al mismo Pedro cefas. En primera a los Corintios capítulo 9 versículo 5 dice incluso el mismo cefas. ¿Qué significa cefas? Roca o piedra. En Mateo 16:18. Mateo, en qué lengua estaba escrito? Pregunta para Ross. En hebreo. Mateo es el único libro en el Nuevo Testamento que ha sido escrito en hebreo. Y la palabra que se pone en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, es Cefas. Tú eres Cefas, y sobre estas Cefas edificaré mi iglesia. O caso contrario, tú eres Kefas, y sobre estas Cefas edificaré mi iglesia. Lo mismo, piedra o roca, es lo mismo. Pedro es la roca. Para Pablo, si te lo traduciera todos los pasajes que el mismo Pablo dice, te está diciendo Cefas. Ahí no le pones Cefas. Tradúcelo al español. ¿Qué significa? Piedra o roca. Roca o piedra. Es lo mismo. Cefas. Para el griego, igual Petra. Igual lo traduces a Petra. ¿Cuál es la palabra
que se traduce de Cefas al griego, Petra. Petra, que significa piedra o roca. ¿Y qué es Pedro? Es Petra, es piedra o roca. Claramente, en el versículo que tú citaste también de los Boanerges, no recuerdo el versículo, pero enseguida lo voy a buscar. Tú dijiste hijos del trueno, no los llama, no les cambia el nombre, no les dice ustedes van a ser hijos del trueno. Vamos a ver la diferencia que existe entre ese versículo y lo que dice pues la misma Rosengers. Dice así, Marcos capítulo 3, versículo 17 dice, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso, y resalta esta parte, por sobrenombre. Ah, no había sido nombre, había sido sobrenombre. La pregunta para Ross, ¿sobrenombre es lo mismo que nombre? No, no es lo mismo. Así que en esta parte no dice nombre, dice sobrenombre. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre, o sea, encima de su nombre, de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Así que está totalmente refutado ese su argumentillo, que para mí es muy fácil. Esto lo saben absolutamente todos los apologistas católicos refutar. No sé por qué ha citado este mismo pasaje, porque aquí está muy claro, te dice que está hablando de un sobrenombre, o sea, encima de su nombre le pone un apodo. A eso te está diciendo. Que puso por apodo hijos del trueno. Eso es un sobrenombre, es un apodo. Así que no es lo mismo de Mateo 16:18. Vamos a ver el error tan grande que cometen ellos mismos, los mismos evangélicos o pentecostales evangélicos, cuando dicen, Pedro es lo mismo que a los hijos del trueno, también les cambió el nombre. Mentira. Dice Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso por sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Puso por sobrenombre. ¿Quién? El mismo Jesús les puso por sobrenombre hijos del trueno. Y ahí murió. Les puso por sobrenombre hijos del trueno y murió ahí. Ahora vamos a irnos a ver a Mateo 16:18 comparando con este mismo pasaje. Vamos a irnos rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. 16:18 te dice exactamente esto. Y vamos a ver si te dice exactamente lo que les dice a los mismos hijos de Zebedeo. Dice, Te y ahora quedan, yo te digo, te quedan 2 minutos, Boris. ok, muchas gracias. Ahora yo te digo, dice el mismo Cristo. Y el Cristo está diciendo, yo te digo a ti, Pedro, y no le dice, te vas a llamar, no le dice, tu sobrenombre será, tu apellido será, como dice la misma Ross, no le dice eso. Le dice, ahora yo te digo, tú eres, otra vez, tú eres Pedro. No le dice, tú te vas a llamar, no le dice, te voy a poner este sobrenombre, no le dice, voy a ponerte este apellido, no. Le está diciendo, tú, Pedro, eres Pedro, piedra, Cefas, Kefas, eso eres tú. Eso le está diciendo el mismo Señor Jesucristo al mismo Pedro. Es muy distinto a lo que les decía a los mismos hijos de Zebedeo. Claro, claramente que sí. Les decía que les puso por sobrenombre hijos del trono. En cambio, Pedro dice, y ahora yo te digo que tú eres, no te vas a llamar, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará todo en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La pregunta para Rosy, espero que me conteste en su segundo tiempo. ¿Qué significa las llaves del reino de los cielos? ¿A alguien más ha Tiempo. dejado esas llaves del reino de los cielos? Adelante.
Tiempo. ¿Puedes apagar tu micrófono, Boris, por favor? Gracias, brother. Como ustedes acaban de oír, ahorita ya fue su primer tiempo de contra, no de refutación, de nuestro hermano Boris a su exposición de nuestra hermana Rose. Por favor, sigan compartiendo este video y sigan escribiendo todo lo que se va haciendo y pongan atención porque nuestros dos expositores hoy en esta noche están dando mucho, mucho para que ustedes se pongan a estudiar, literalmente, para que vean literalmente y se vayan ustedes evangelizando a través de estos videos y se vayan enseñando más de lo que es la fe en nuestro Señor Jesucristo y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues le damos el paso a nuestra hermanita Rose. Rose, ¿estás lista para tus 10 minutos de refutación a la refutación de Boris? Sí, se me escucha bien porque tengo problemas de conexión. Seguro, te escuchas perfecta. Bueno, muchas Entonces, gracias. Sí, ya estoy lista. tu tiempo comienza ahora, Rose. Bien, ya escuché a Boris en el primer tiempo, donde él dice que el Papa tiene una ex cátedra donde él es infalible y a esto se lo adjudica porque según Boris, o según el catolicismo, el Papa ocupa ese lugar de Pedro. Entonces, para esto hace algo muy engañoso, que es tomar de la Biblia las posiciones donde este, eh, Pedro lideraba por momentos. Es decir, tomó San Marcos, no, perdón, no me acuerdo cuál tomó, perdón, tomó Hechos 15:7 y ahí él intenta demostrar con Hechos 15:7 que donde Pedro tomó liderazgo, ¿no? Si vamos a Hechos 15:7, tengo acá la Biblia, 10. Si vamos a Hechos capítulo 15, versículo 7, él nos leyó, y habiendo habido muchas discusiones, levantándose Pedro les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Bien, esto lo toma Boris como que es un ejemplo de infalibilidad. Él le llama, de hecho se le llamó concilio, ¿no?, de Jerusalén, no sé qué enredadas más, pero esto es una trampa muy bien hecha de parte del catolicismo, porque si vamos a tomar la infalibilidad, vamos a decir que Pedro es infalible por esta situación en concreto de Hechos 15:7, deberíamos leer entonces Gálatas, por ejemplo, capítulo 2, versículo 9. Gálatas capítulo 2 versículo 9 dice, y cuando vieron la gracia que me era dada, y escuchen quiénes empiezan a ser los líderes, Santiago y Cefas y Juan, que parecían ser columnas, no estrecharon la mano en señal de compañerismo a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que fui también solícito en hacer. Entonces, acá tenemos la misma situación donde Santiago está siendo mencionado primero en orden de liderazgo. Entonces, ¿por qué vamos a tomar donde a veces Pedro lideraba para decir que él era infalible siempre en todo? Claramente no era el líder siempre en todo. Lo leí también en mi exposición, lo dejé en claro. Eh, Hechos de los Apóstoles comienza a narrar la conversión de Pablo, por ejemplo, en Hechos 9:3, y a partir de ahí Lucas empieza a enfocarse más en el ministerio de Pablo. Pedro desaparece desde el capítulo 16 de Hechos. Entonces, Boris nos cita a nosotros una situación en concreto de Hechos 7, perdón, sí, de Hechos 15:7, donde Pedro lidera, pero ¿qué pasa cuando Lucas, a partir de la conversión de Pablo, empieza a enfocarse más en el ministerio de Pablo, apóstol, y no en el ministerio de Pedro? ¿Y qué pasa cuando justamente en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 16, Pedro desaparece por completo? Entonces, si nos vamos a guiar por solamente Hechos 15:7 para decir que Pedro era infalible,
y que tenía ex cátedra, entonces más ex cátedra tendría que tener Pablo, ¿no? Si vamos a la Biblia y analizamos correctamente. Luego vamos a hablar de... eh, a Boris se le ha quedado como desconforme con el hecho de que yo cité dos textos bíblicos donde dice se le apellida. Bueno, si a él tal vez se le incomoda el que le digan apellido, podemos leerlo de nuestras propias Biblias también. Hechos 10:32, Hechos 10:18, le cité yo. Hechos 10, versículo 32 de mi Biblia, dice, envía pues a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, curtidor junto al mar, el cual venido te hablará. Que lo leo en otra versión. Hechos 10:18 también te lo voy a leer en otra versión. Hechos 10, versículos 18. Y llamando preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba allí. Entonces, podés decirme, traerme el griego, etimologías en latín, en griego, en lo que se te ocurra. Pero hay una realidad que la Biblia siempre dice Simón Pedro. Si lo querés traducir después Pedro a Cefas, eso ya es otro tema. Eh, Mi Biblia también, te lo acabo de leer en otra versión. Yo no me estoy concentrando tanto en el nombre, no estoy concentrándome tanto en la palabra apellido, no. Lo que es una realidad bíblica es que Pedro empieza a ser llamado Simón Pedro. No se deja, no se corta el nombre Simón, se deja de llamarle Simón. Entonces tú puedes llamarle sobrenombre, apellido, puedes llamarle como quieras, pero la idea en concreto, la idea que yo estoy tratando de transmitir, la idea que la Biblia está diciendo también y deja en claro, es que se le llama Simón Pedro, no se le dice solamente Pedro, lo podemos ver. Entonces, si no te gusta la palabra apellido, está perfecto, pero te aclaro algo que en Hechos, como en la versión de otra Biblia que yo tengo, dice sobrenombre. Entonces, por ese lado, que se entienda la idea de que Pedro no pasó a ser solo Pedro, sino Simón Pedro. Eh, y que eso mismo también se hizo en Marcos 3:17, cuando Jesús hizo lo mismo con Juan y con Santiago. Marcos 3:17, vamos a leerlo de mi Biblia. Mateo, Marcos, Lucas. Entonces vamos a leer de mi propia Biblia también, Marcos 3:17, porque al señorito Boris le disgusta que se le llame, que se le hable en otras versiones. Se lo puedo leer en una versión de mi Biblia. Y Santiago, Marcos 3:17, y Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Santiago, y les apellidó Boanerges, que es hijos del trueno. Estamos hablando de nuevo que Jesús comete la misma acción, es decir, hace lo mismo que hizo con Pedro. Y no por cambiarle el nombre significa que hay una infalibilidad. Si Pedro fuera infalible por eso, entonces tendría que ser exclusivo de Pedro el haberse cambiado eh, a un apellido o como Boris le quiera llamar. Otro estudio que no puede terminar, que lo voy a dejar para mi segundo tiempo, para mi último tiempo. Así que te doy paso, Boris, no sé cuántos minutos tenés. Bueno, pues a usted le queda, hermanita, aproximadamente 2 minutos para que termine su exposición, bueno, su refutación de ahorita. Bueno, lo dejo ahí y tomo después mis últimos 10 minutos. Ok, en sus Gracias. últimos 10 minutos, entonces quiere que le agregue sus 2 minutos para que sean 12, ¿estaría bien? ¿Y a Boris no le molesta? ¿Todo bien? ¿Está bien, Boris? Entonces hago eso, ¿no hay ningún problema? Prende tu micrófono, Prende Boris, tu por favor. micrófono, Boris, por favor. Sí, si quieres. Ok, está muy bien para que sea su tiempo completo de la hermana. Entonces, acabamos de escuchar la refutación de nuestra hermana Rose a todo lo que ha dicho nuestro hermano Boris. Y ahorita ustedes van a sacar sus propias conclusiones, pero ahorita ya vamos en la recta final. En esta recta final, pues vamos a ponernos un poquito más atentos porque van a salir mucho más cosas que nos van a ayudar a aprender y a conocer más de la fe, de lo que enseña
de lo que enseña la escritura y lo que enseñan tanto del lado evangélico como del lado católico. Entonces, pues estamos ahorita ya por terminar con estos 10 minutos de Boris y con los 10 minutos de nuestra hermana Rose, que van a ser 12 por los 2 minutos que le quedaron. Pero en fin, vamos a seguir adelante. Boris, ¿estás listo para comenzar? Totalmente. Ok, mi hermano, pues entonces tu tiempo comienza ahora. Ok, muchas gracias. Bueno, estamos viendo que ya prácticamente ha colgado los cachos la misma Rose Angels. Pero pues vamos a darle más Biblia a ustedes, ¿no? Para que ustedes puedan aprender un poquito sobre todos los argumentos que supuestamente han refutado. La verdad es que para nada. En el mismo versículo 9 del mismo Gálatas que ella mismo citó y dijo, aquí se le menciona primero a Santiago, eso es totalmente falso. La carta a los Gálatas capítulo 2 dice exactamente esto. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres que son considerados pilares de la iglesia. Ok, Santiago, Cefas y Juan. Aquí dice que Santiago es primero. No, no lo dice. Solamente Ross lo dice así. Santiago es primero. Y esto justamente lo cometió el mismo error el mismo Eduardo Gutiérrez contra el mismo padre Luis Toro, ¿no? Y le dijo, ¿ves que aquí está primero Santiago? Le dijo, mentira. En esta parte no dice que está primero Santiago, eso no lo dice. Simplemente lo nombra de primero, pero no dice es primero Santiago. Tiene la primacía Santiago. Eso no lo dice. Dice Santiago Cefas. Y aquí hay otra parte que también vamos a sacar a contexto. Santiago Cefas. ¿Qué significa Cefas? Piedra, roca. Piedra y roca. Ahora, vamos a centrarnos en lo que teníamos que refutar. Aquí no dice primero es Santiago y luego es Cefas y luego recién viene a ser Juan. Eso no lo dice. Totalmente falso. Pero sí tenemos un versículo donde dice primero Pedro. Y vamos a irte a ver, miren, comparen este versículo. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido con este otro versículo de Mateo capítulo 10. Vamos a irnos al capítulo 10, versículo 2. Te dice exactamente esto. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Se viene lo duro. Primero, Simón, llamado Pedro. Pácata. Primero Simón, ¿qué? Primero Simón, llamado Pedro. La primacía ¿de quién es? ¿De Santiago? No, es de Pedro. Y dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, paren las orejas. Y Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Pacatazo. Entre los 12 apóstoles, ¿quién está primero? ¿Quién está primero entre los 12 apóstoles? Biblia. Y la Biblia nos contesta. Primero Simón, llamado Pedro. Textual, literal, explícito, donde nadie puede perderse. Y este es un gran ¿qué? Pacatazo. En los hijos de Zebedeo, Dios mío, nosotros hemos visto que en su misma versión dice, y les puso por apellido hijos del trueno. Pero en Mateo 16:18, Cristo no le pone por apellido a Simón Pedro, no. En Mateo 16:18, y voy a recalcarle esa parte y espero que me refute esa parte, cosa que no lo va a poder hacer, 16:18 te dice claramente así. Y ahora yo te digo, no le dice tú te llamas, no le dice tu sobrenombre es, no le dice tu apellido es. Miren cuáles son las palabras que le dice. Tú eres, Pedro, eres.
O sea, tú eres Pedro, tú eres la piedra, tú eres la roca, tú eres Pedro, tú eres roca, eres. No le dice te llamas, no le dice tu apellido es, no le dice tu sobrenombre es, no. Le dice tú eres Pedro y sobre este Pedro, sobre estas Cefas, edificaré mi iglesia. Tú eres Cefas y sobre estas Cefas edificaré mi iglesia. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Dónde nosotros nos podemos perder? No hay punto donde nosotros nos podamos perder. Aquí está explícito y es muy distinto a lo que dice pues sobre los hijos de Zebedeo. No existe versión alguna, a no ser que sea de un fanático que no tiene formación de la Biblia. No existe esa versión que te diga que en esta parte que Pedro es, su apellido es Simón. No, no existe. No existe tampoco que en Mateo 16:18 Jesús le haya dicho, tu sobrenombre es Pedro. No, no existe. Aquí le dice, tú eres, eres. O sea, tú eres la roca, tú eres la piedra, donde yo voy a poner encima de esta piedra a mis otras piedras vivas. Prácticamente esto es lo que les dice. Y ahora vamos a irnos con el argumento de su misma exposición de Juan capítulo 21, versículo 15. Vamos a ocuparnos en eso. Rápidamente vamos a irnos a ese último capítulo de Juan y en el versículo 15. ¿Qué es lo que te dice claramente aquí? Y presta mucha atención. ¿Cómo resalta y destaca Pedro en esta parte? ¿Y de quién es su pastor? Vamos a ver. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan. Pero vamos a ver un poquito más antes, desde el 14, porque sin el contexto no podemos entender. Dice, esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó. ¿A quiénes? A sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. ¿Quiénes más estaban ahí? Sus discípulos. No solamente estaba Pedro, estaban sus discípulos. Y miren y escuchen esta frase. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo, Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más? Resalten el más. ¿Me amas más que estos? ¿Que quiénes? Que sus discípulos. ¿Me amas más que estos discípulos? ¿No me amas igual? ¿Me amas un poco más que estos me aman? Sé que tú me amas, pero ¿me amas más que estos? Eso es lo que le está diciendo. Y entonces la respuesta de Pedro directa, porque aquí existe una coma que se le da pues en la misma gramática para el mundo español, y te dice, ¿me amas más que estos? Y le contesta, sí. Esa es su Te respuesta quedan directa. 2 minutos, Boris, 2 minutos. Gracias, gracias. Esa es su respuesta directa. Sí. O sea, te amo más que estos. ¿Me amas más que estos, Pedro? Sí, te amo más que estos. Más. Entonces aquí le dice claramente, entre todos estos, sí Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, cuida de mis corderos. ¿Qué tenía que hacer el mismo Pedro? Cuidar de sus corderos. ¿Quiénes eran pues sus corderos? ¿Acaso no eran los discípulos? Sí lo eran. ¿Acaso no era la gente que se iba a convertir? Sí lo era. En Hechos capítulo 15, versículo 7, Pedro habla ex cátedra porque habla por la misma voz de Dios y te dice exactamente esto. Nosotros ya hemos expuesto esto, pero la misma Rosenjas no quiere creer y no quiere pues dar su brazo a torcer y sigue diciendo las mismas cosas que había dicho al principio. Parece que se vino sin prepararse y te dice claramente en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, versículo 7, después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y les dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días. Escuchen esta parte que es mucho más importante todavía. En Gálatas, un suceso muy anterior a este concilio, Pablo le había dicho a Pedro, ¿por qué estás judaizando? ¿Por qué tratas de disimular? Tu conducta no está bien. Ok, eso fue antes.
Este concilio es después. Este concilio es después de ese mismo encuentro con el mismo Pablo. Y aquí estaba Pablo, y aquí estaban todos los discípulos, y estaban también los presbíteros, estaban los ancianos, estaba toda la iglesia, o por lo menos pues los líderes de la iglesia. ¿Y quién se pone de pie entre esos líderes después de una acalorada discusión? Es el mismo Pedro, que habla por la boca de Dios y dice: Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que reconoce los corazones, se declaró a favor de ellos, y al comunicarles el Espíritu Santo igual que nosotros. Y dice más adelante, en el 10, ¿quieren ustedes mandar a Dios ahora? O sea, está hablando Tiempo. con verdad, por Dios. Ok, muchas gracias. Ok, pero si quieres termina tu idea y le doy el tiempo también a ella. Termina tu idea para que no se pierda. Claro que sí. Bueno, en esta parte, en el 10 te está diciendo: ¿quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? O sea, está hablando, ¿por qué? Por la boca de Dios. Está diciendo: por mi boca ellos anunciaron o abrazaron la fe, y ustedes quieren retar a ese anuncio que yo he dado, quieren retar al mismo Dios que me ha entregado ese don a mí, y que han abrazado la fe, que les ha dado también el Espíritu Santo a ellos. Eso es lo que está diciendo a ex cátedra y con esa infabilidad. En estas palabras no puede errar, porque está levantando el nombre de Dios. Muchas gracias. Ok, tiempo. Entonces usted, hermano Boris, le vamos a dar otro minuto más a la hermana Rose que usted agarró. Y bueno, pues todas las personas que nos están viendo, están tomando todos los apuntes, por favor, síganlo viendo, síganlo compartiendo y síganse nutriendo de la bendita palabra de Dios, porque eso es lo que estamos haciendo todos aquí en esta noche reunidos, nutriéndonos de esa bendita palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ahorita acaban de ver su último tiempo del hermano Boris, ahora vamos con su contrarrefutación a la refutación de nuestro hermano Boris. Nuestra hermana Rose ya está lista. Sí, ya estoy lista. Tuve un Y percance en ese tiempo, pero está. no, 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 está muy bien, pero recuerde que van a ser 13 minutos los que tiene para que usted tenga su tiempo completo y pueda hacer las cosas como usted tenga para que no se vaya a acelerar ni hacerlo. O sea, tiene 13 minutos para hacerlo, ¿ok? Bueno, muchas Entonces, gracias. entonces, pues, ahora en este momento usted, su tiempo comienza ahora. Bueno, voy a finalizar el debate con mi tercer tiempo. Este, Voy a hablar sobre Pedro y la confesión de Pedro. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica le da infalibilidad a Pedro con el Mateo 16:18, donde dice: también te digo que eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, si nosotros vamos a estudiar realmente lo que significa este pasaje, si escudriñamos correctamente Mateo 16:18, en este pasaje se está hablando de que Cristo estaba fundando una iglesia. eh, en especial los católicos dicen que Cristo fundaba una iglesia romana sobre la base de Pedro como líder, ¿no? Pero el texto no está enseñando eso. Es una torcedura católica romana. El texto solo está enseñando que los verdaderos cristianos tendrían una fe construida sobre la roca que proclama el principal dogma cristiano: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, y las puertas del Hades no prevalecerán contra estos verdaderos cristianos. Entonces, podríamos entrar en un juego de palabras que me sorprende, porque Boris siempre apela a la falacia de cambiar las etimologías y las traducciones. Pero si entráramos en un juego de palabras griegas utilizadas en Mateo 16:18, que pensé que lo iba a hacer, pero al parecer no, y debatimos sobre la base del griego y el arameo, por saber si la palabra que se usó fue kepa o fue petrus, sencillamente lo aclaramos. Para aclarar esta cuestión, vamos directamente a la Biblia, yendo al contexto del capítulo, y para eso vamos a leer Mateo 16:16, que dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claramente el texto habla de que la piedra es Pedro, pero no como persona, sino como confesante, porque la iglesia de Cristo, que somos nosotros, sus miembros, nos edificaríamos sobre esta confesión de fe. Jesús dice claro acerca de esta roca, de esta confesión de fe:
fundaré mi iglesia. ¿Qué es lo que ocurre con cada cristiano, justamente? Cristo no construyó su iglesia sobre Pedro, sino que nos revela que la confesión de Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente, esa es nuestra roca. Y ahora vayamos a algo muy interesante, que dice 1 Corintios 3:11. No se puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Entonces, si nosotros analizamos bien y leemos bien 1 Corintios 3:11, la Biblia no se puede contradecir. El Espíritu Santo, que es el único que puede dar doctrina o ex cátedra, como le quieran llamar, dice bien claro, inspiró en la Biblia, en 1 Corintios 3:11, que no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, entender el contexto verdadero de Mateo 16 nos dice que es la confesión de Pedro lo que nos hace ser parte de la iglesia. Todo aquel, dice la Biblia, todo aquel que confiese todo aquel que confiese, estoy parafraseando, a Cristo, ese será, se le dará potestad de ser llamados hijos de Dios. Todo aquel que cree en mí, dice la Biblia, no dice todo aquel que cree en Pedro. Por eso sobre la base, sobre la confesión de Pedro es que somos parte de la iglesia y no sobre Pedro mismo. Si mi contrincante católico me intenta poner a Pedro y no a Cristo como fundamento, esto es algo muy grave porque ya sería algo como ir contra 1 Corintios 3:11, como ya leí. Pero no solo conforme con esto, también el mismo Pedro declara que la piedra es Jesús. 1 Pedro 2:4, ya lo leí en mi exposición también. Pero, eh, pero también sabemos que en Mateo 16:18, Pedro, como otros cristianos, fueron piedras construidas sobre la piedra principal. Dice 1 Pedro 2, del 4 al 7. Viniendo a él la piedra viva, sí, rechazada por los hombres, pero para Dios escogido y precioso, tú también como piedras vivas has sido edificada casa espiritual para ser un sacerdocio santo. ¿Quién es el sacerdocio santo? La iglesia. O sea que todos somos piedras edificadas sobre la roca que es Jesucristo. Eso nos está diciendo 1 Pedro 2, 4 y 7. Para ofrecer sacrificios espirituales agradando a Dios por medio de Jesucristo, porque está en la Escritura. Y aquí pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa, y todo el que crea en ella no se avergonzará. Acá es lo que yo estaba intentando parafrasear hoy. Todo el que crea en ella, todo el que crea en la roca que es Jesucristo y se fundamente sobre él, esa es la iglesia. No estamos fundamentados sobre Pedro, sino sobre la roca que es Jesucristo. Entonces dice la piedra que desecharon los constructores, que se convirtió en la piedra principal y del ángulo. ¿Quién es la piedra principal? Pedro o Jesús, Jesucristo. Pedro no es la piedra. Pedro fue construido sobre la piedra igual que todos los cristianos. Por eso no es raro escuchar un Cefas. Además, la Biblia solo menciona 5 títulos de liderazgo que son, bueno, esto, eh, bueno, lo leo porque es un agregado. La Biblia solo menciona 5 títulos de liderazgo, son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y el título de papa no existe para ningún autor bíblico, ni siquiera para Pedro. También en Efesios 4:11 dice, y el mismo le dio a unos a los apóstoles, otros a los profetas, otros a los evangelistas y otros a los pastores y médicos. Pedro no tiene una supremacía especial, lo dice contundente y bien claro Efesios 4:11. Entonces, ¿qué está intentando hacer mi amigo Boris? Está intentando decir, pácata, porque Pedro es nombrado primero. ¿Eso qué tiene que ver? Eso es un argumento totalmente absurdo, porque si vamos a tener un peso en la Biblia, como ya lo dije, en Hechos 16 ya no se menciona más a Pedro. Y si la Biblia hablara, si nos vamos a basar en lo que habla la Biblia, en el contenido de la Biblia, el mismo Lucas empieza a hablar más del ministerio de Pablo a partir de su conversión, que era de Pedro. Cuando Pablo se convierte, y al igual que Pedro, que ya era convertido, entonces Lucas empieza a poner más énfasis doctrinal en Pablo. Entonces, bajo la analogía católica, tendríamos que decir que Pablo tiene supremacía e infalibilidad.
Y no sé por qué extraña razón nunca me daba el tiempo para hablar sobre bueno, hablar sobre la autoridad. Autoridad entre los apóstoles. Primero en Corintios 1:11, dejen que busco en mi Biblia para ver cómo Pablo corrige lo que justamente Boris está haciendo. Vamos a Primera de Corintios 1, a ver, acá lo tengo, trato de buscarlo lo más rápido posible. Primera de Corintios 1, del versículo 11 al 13, vamos a leer. Dice, ¿por qué me has declarado de vosotros, hermanos míos? Rose, ¿estás ahí? Rose, te tengo tu tiempo. Por favor, prende tu micrófono, no se escucha nada. Bueno, mis hermanos, les mandamos saludos a todas las personas que están viendo este video. Pues ahorita creo que hay una falla técnica porque nuestra hermanita Rose no está. Vamos a esperar a que se conecte, que le quedaban unos minutos para terminar. Vamos a ver qué pasó con ella. Pero bueno, por favor, sigan compartiendo este video en todos los foros de debates, en todos los lugares. Se acaba de salir. A ver si entra, Boris. No sé si quieras decir algo tú ahorita en lo que entra o no sé. Sí, no sé, tenía problemas de conectividad igual en el principio de la transmisión. No sé qué pasa con Ross. Tal vez ya va a regresar o tal vez no regresará, pero le vamos a dar un tiempito para poder, para que pueda regresar. Hasta mientras, voy a hacerles una invitación de parte de mí. Voy a tener un debate muy importante el día de mañana. Esto va a ser a las horas, creo que a las 5 hora de Chicago. Lo voy a hacer con un evangélico, es José Rodríguez, sobre la doctrina de la sola fide. Entonces, pues vamos a hacerlo en un canal protestante, pero tengan la seguridad de que también vamos a colgar en este foro, pues nuestro debate. Va a estar muy interesante, interesantísimo de verdad. Y pues va a ser pues justamente un tema que es troncal dentro pues de lo que es lo que enseñan los mismos protestantes, ¿no? Desde los mismos inicios del mismo protestantismo, la sola fe. Mañana 17 de abril nos vamos a ver a las 3 p.m. hora de Arizona, a las 5 p.m. hora de México, Chicago y 6 p.m. hora de Bolivia. 5 p.m. hora de Chicago, 6 p.m. hora de Bolivia, 3 p.m. hora de Arizona. Entonces, la moderadora va a ser Yadira Gómez. Eh, Vamos a hacerlo en el canal pues de uno de sus mismos hermanos, pero vamos a transmitirlo por este medio también. No regresa Ross todavía, pero vamos a mandar un saludo también a todos los que se van a conectar y a todos los que se han conectado, pues este debate ha estado muy interesante, muy bonito, y pues nada, esperando aquí a Ross Angels para que se pueda unir a esta misma transmisión. Eh, Ubaldo, ¿no tienes algo más que agregar? Pues sí, yo tengo que agregar muchas cosas. Entre ellas, una de las cosas que quiero agregar es de que, bueno, nuestro hermano Boris Glenn y yo estamos trabajando en un nuevo proyecto y ese nuevo proyecto se va a llamar Tirar, Destrozar, Deshacer, Quitar, no sé, todas las distorsiones que hacen esos pseudo protestantes que están por las redes sociales diciendo muchas mentiras. Estamos trabajando nuestro hermano Boris y yo para comenzar a hacer estos en vivos próximos que ustedes van a estar viendo en su canal de Boris, para que comiencen a compartir y que se den cuenta esos
bueno, no quiero decir palabras fuertes, ¿no? Porque todavía no se llega el tiempo, pero me gustaría que todos los hermanos revisaran Isaías 56 del 9 al 11 para que vean cómo los vamos a tratar o cómo yo los voy a tratar, porque ya creo que ellos deben de darse cuenta que hacen muchas sopas maruchan en las redes sociales y pues no está bien. Eso es uno de los puntos que quiero decirles y mandándoles saludos a todos los hermanos protestantes que están ahí hartándose de decir que ellos tienen la verdad. Próximamente vamos a ir hasta la puerta de su casa para que ya no estén diciendo cosas que son mentiras. Vamos también diciéndoles que a todos los hermanos que son evangélicos que compartan el video también en sus chats de ellos, en los lugares donde ellos se reúnen, para que tomen sus propias conclusiones, para que se den cuenta la verdad que hay dentro de la Santa Iglesia Católica a lo que ellos regularmente tienen ahí y que comparen para que se den cuenta, porque nosotros no les queremos imponer lo que nosotros tenemos, simplemente estamos llevando la verdad para que esa verdad llegue a todo el mundo, como dice la palabra de Dios, que tienen que ir a predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. Hay mucha gente que todavía no escucha este evangelio, hay mucha gente que todavía no conoce al mismo Señor Jesucristo o lo ha conocido, pero se ha desviado. Entonces, por favor, sigan compartiéndolo todos, por favor, para que se den cuenta de que sí existe el Señor Jesús está caminando dentro de su Iglesia Católica, está siguiendo las mismas palabras que él mismo dice que él iba a estar todos los días hasta el fin de los tiempos con su Santa Iglesia Católica. Entonces, pues bueno, eso es una de las cosas que yo también quería decir, mandándole saludos a todos nuestros hermanos que están trabajando duro en la apologética católica, todos los hermanos que están en las redes sociales, a todos se les manda un saludo y un abrazo y que Dios me los bendiga y a seguir luchando porque esto no se acaba todavía y tenemos que seguir hasta que lleguemos a la meta. Pero bueno, ya llegó nuestra hermana Rose. Rose, le quedan a usted todavía, hermanita, 4 minutos, le paré su tiempo, le quedan 4 minutos, entonces, yo creo que los tiene que aprovechar. Se salió otra vez, Boris, se salió. Sí, no sé qué pasa, es la conexión de internet que tiene. Pues bueno, yo pienso que cerramos el video o esperamos un poquito más, Waldo. Pues depende de ti, no sé tiempo la quieres esperar. Si quieres, esperamos 2 minutos más. Si no entra en 2 minutos, pues ya cierras el video para que des ya tu despedida y todo. Ok, claro que sí. Pues bueno, lo que iba diciendo este mismo Ubaldo es cierto, estamos trabajando en un proyecto ya que se va a venir, se está gestando ya, se va a venir algo muy contundente de parte de nosotros los católicos con respuesta pues a las mismas herejías de los mismos sectarios, ya van diciendo cualquier cosa, sandeces, incluso creen ellos que tienen mejores eruditos. Déjenme decirles que nosotros tenemos miles y miles y miles de eruditos dentro de la iglesia, santos, ni qué decir, doctores, tenemos de sobra también a los mismos padres apostólicos, ¿no? Los padres de la misma iglesia. Pero bueno, creo que acaba de venir de nuevo Rosangels, a ver si esta vez tenemos suerte con la conexión de ella. A ver, ahí está. Se salió otra vez Ros. Pues bueno, lo dejamos acá, Ubaldo. Yo pienso que el internet le está fallando a la misma Ros y pues bueno, ha sido un placer el poder compartir con todos ustedes. Ubaldo, ¿no tienes algo más que agregar tal vez? Pues si quieres, yo lo único que quiero decir, bueno, a todos los hermanos que nos están viendo hoy en esta noche, por favor sigan compartiendo. A nosotros nos interesa mucho que ustedes compartan, no para que sepan el nombre de Boris o el nombre mío, no, nada que ver. Compartan para que se lleve la bendita palabra de Dios y se den cuenta dónde está la verdad y para que también oigan el mensaje de parte de tanto de mi hermano Boris como mío, que vamos a venir a enseñar, a demostrar, a actualizarles, porque ellos yo creo que no se han actualizado en su cerebro, o sea, literal, no se han actualizado en su cerebro. Les vamos a enseñar todo lo que ha sido el cristianismo durante ya, se puede decir que son 20 siglos, 2000 años. Entonces,
para que ya no estén diciendo tantas mentiras. En especial voy a decir algunos nombres que ya saben quiénes son. Bueno, para mí son, ah, son de lo peorcito, pero bueno, ni voy a decir los nombres, pero son unos de los que están poniendo ahí sus videos que dicen que ellos refutan y que ellos ganan, y otros que se creen maestros que tienen ahí unos, ¿cómo se llama? Ponen ahí un fondo de biblioteca y no tienen nada más que un diccionario Larousse y ni siquiera lo tienen bien y luego les gusta copiar cosas que no tienen sentido, ¿no? Entonces, nosotros les vamos a enseñar verdaderas bibliotecas y les vamos a enseñar verdaderos escritos y les vamos a enseñar que tenemos todo completo. Entonces, pásenlo, por favor, para que ya se vayan dando cuenta también sus hermanos evangélicos que ¿cómo se llama? Ya llegó su tiempo de ya no digan tantas mentiras y también les quiero decir algo bien rápido, rápido, rápido. Por favor, a esos evangélicos que nada más andan con ese espíritu chocarrero por las redes sociales, les quiero aclarar este punto y va directo para todos ustedes. Ustedes se hartan de decir que tienen la hermenéutica y que la hermenéutica salió de ustedes y ni siquiera la saben utilizar. Ni siquiera dan para sus doctrinas, ni siquiera la utilizan y según dicen que tienen la hermenéutica. O sea, es una vergüenza con todos los que yo he debatido últimamente que ni siquiera saben lo que es la hermenéutica. O sea, cuidado a todas esas personas que dicen que son apologistas y que tienen la verdad y que tienen que Dios les reveló a través de una cucaracha y que les reveló a través de que el sueño del chichimeca y no, ya no digan tonterías, ya no digan tonterías y fíjense y tengan cuidado, mi nombre es Ubaldo Rodríguez y estamos a sus órdenes. Ok, pues bueno, ya para finalizar, creo que aquí está Rose Angels. No sé si vamos a tener ahora sí. Bueno, acaba de salir otra vez. Ay, Dios mío. No se puede agregar a Rose Angels. Bueno, ya no importa. Eh, ya ha llegado al fin esta transmisión. Espero que les haya gustado lo poquito que se ha compartido el día de hoy. Pues bueno, nos vemos en otra transmisión. Y siempre vamos a estar pendientes a lo que esté surgiendo pues en las mismas redes sociales y vamos a contestar algunos videitos mal hechos de algunos disque entendidos o tal vez les vamos a retar en vivo como ya lo decía el mismo día de ayer, y a ver si tienen pues los pantalones suficientes para enfrentarnos totalmente en vivo. Aquí vamos a hacerles la llamada correspondiente y vamos a sacar las llamadas pues al aire para que ustedes puedan ver pues si ellos corren o si ellos evidentemente pues se vienen a enfrentar con nosotros. Ubaldo, gracias por asistir a este mismo video. Bendiciones siempre, hermano, y vamos a estar siempre en este mismo camino de la defensa de la fe, y no simplemente en la defensa de la fe, ¿no? Sino que vamos a ir a atacar, esta vez, a las herejías. No simplemente vamos a ser ya de apologistas, sino vamos a ser de atacantes a las herejías. Vamos a ir a cazar herejías. Vamos a ser los cazadores de herejías. Así es, Ubaldo. Entonces, pues bueno, no tienes nada más que agregar, Uba, para Pues sí, despedirnos ya. bueno, pues yo creo que ya quedó todo bien claro. Vamos a ser esas personas que les vamos a atacar, les vamos a decir, les vamos a enseñar, les vamos a orientar y les vamos a demostrar lo que es la verdad dentro de la Iglesia Católica y de lo que es la enseñanza de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Y el que la quiera aceptar va a estar bien. Si no la quieren aceptar, sigan en su error. Por eso hay 60,000, 70,000, 30,000, 40,000, no sé cuántas sectas todavía y dicen que todas tienen la verdad. Eso es un grave error. Yo se los compruebo, se los compruebo y se los digo. Cuidado, porque el espíritu chocarrero que a ustedes los guía no es el Espíritu Santo de Dios, cuidado. Mejor tengan cuidado, porque si no, al rato se van a quemar y les va a doler mucho no hacer caso de las enseñanzas que a través de las redes sociales ahora se les están dando. Antes, los verdaderos cristianos que también y que están en esa línea con nosotros, peleaban para enseñar esa doctrina verdadera, sufrían mucho. Nosotros también nos tratan muy mal, pero miren, no nos importa, lo único que les decimos, que Dios les bendiga y ánimo a todos los hermanos católicos, ánimo, hay que seguir adelante, ánimo, porque esto va a arder y va a arder Troya. Y bueno, pues un saludo desde Chicago, mi hermano Boris, un abrazo bien fuerte, brother, y pues nos vemos pronto para seguir con esto. Así es, así es. Muchas gracias,
Ubaldo, y pues bueno, también saludar a John Ander con sus mismas predicaciones y con su misma defensa de la fe y esos viajes que está haciendo de verdad agotadores para llevar pues el mensaje católico a todos los pueblos. Saludo a él y también fuerza también a él, pues que lo está viviendo, ¿no? Está viviendo el mensaje de Cristo. Muchas gracias, Uba, y nos vemos pues el día de mañana, Dios mediante, con ese debate que va a estar interesante y también después de eso tenemos una transmisión con Ubaldo Rodríguez y vamos a retar también a los mismos sectarios en vivo, totalmente en vivo, y a ver si tiene alguien, alguno de ellos, las agallas suficientes para enfrentarnos. Muchas gracias a todos y Dios siempre me los bendiga. Bye.